Damos comienzo la clase número 19 en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta noche, poder estar un grupo de mis hermanos, Señor, aquí en tu casa. Los hermanos que nos acompañan allí en las redes, también pidiendo tu bendición, Padre Santo, de esta clase. Tú sea quien nos guíe, nos acompañe y nos dé entendimiento y conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento los hermanos que están aquí en esta noche. Bueno, la clase número 19, estamos comenzando en esta noche. Sabe, estamos en teología, orientación ministerial. Estamos viendo los problemas que enfrentan los ministros en su vida cristiana, en su ministerio, dentro de la iglesia. Bueno, los problemas más graves, ¿no? Vamos a ver el fracaso, que muchas veces, ¿se acuerda la clase pasada? Vimos el éxito. Y cuando el hombre no puede controlar el éxito, cuando está allá arriba y se olvida de Dios, viene al fracaso, ¿no? Como hemos visto mucho la clase pasada, que había algunos grandes hombres de Dios que vinieron al fracaso. Bueno, vamos a ver el fracaso que hoy enfrentan muchas veces, por eso, por olvidarse de Dios. Como recién el pastor hablaba de los matrimonios, ¿no? Se vienen al fracaso porque se salen del orden, se salen del manual de Dios, de la guía de Dios, y por eso muchos matrimonios o familias incluso enteras vienen al fracaso, ¿sí? Fracaso significa fallo, fiasco, derrota, no tener éxito. Bueno, se puede llamar como usted quiera, ¿no? El fracaso, una frase muy habitual en el mundo. Dice, fracasar de vez en cuando es, ¿de qué? De humanos, ¿o no? El errar es de humanos, ¿no? Muchas veces. Y bueno, esta frase por ahí dice que el fracasar de vez en cuando es de humano. El tema es no ser un fracasado. Ahí viene la diferencia, ¿no? El fracaso. Cuando somos un fracasado, cuando estamos o nos sentimos fracasados, es cuando somos derrotados por el fracaso, negándonos a levantarnos e intentarlo de nuevo. O sea, la diferencia, ¿no? Fracaso, podemos caer, podemos golpearnos, muchas veces, y cuando nos sentimos fracasados o estamos fracasados, es cuando ya no queremos intentarlo de nuevo, ya se tiró, el abandono, dijo ya está, hasta aquí llegué, ¿no? El que está fracasado. En nuestra vida ministerial nos vamos a encontrar con fracasos en nuestra vida continua, ¿no? Mire lo que decía Job, esto no está en el estudio, anótenlo. Después, bueno, va a entregar el material a la clase que viene junto con el cuestionario. Libro de Job, capítulo 14, versículo 1. El hombre, nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores. El hombre, todo, nacido de mujer, y menos y más sin Dios, ¿no? Sin Dios, como el pastor hablaba, más seguramente está llena su vida de esos sinsabores, de esos fracasos que vamos a tener sin Dios y con Dios también, pero un poquito más aliviados, porque sabemos que Él está con nosotros, tenemos la palabra, tenemos un manual, y eso es el ministro de Dios. A veces llega al fracaso. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, cuando le envió a predicar a sus discípulos, libro de San Lucas, Él les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, pero también le dijo, mirá que posiblemente, y se van a encontrar quizás en algunas oportunidades con el fracaso. Libro de San Lucas, capítulo 9. Libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos
Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Él le dijo, le dio autoridad. Si el Señor nos da autoridad para echar demonios, sanar enfermos, hacer las señales que ellos hacían, pero el Señor también le advirtió, donde no los reciban, donde no los quieran escuchar, donde allá no crean en el nombre de Jesús, ahí sacudan los pies y salgan tranquilos. Ya le estaba avisando lo que iba a suceder, lo que iban a pasar, porque algunos dijo, bueno, me voy con autoridad, el Señor le dio autoridad. Qué lindo, ¿no? Y se va ya contento. Pero se encuentra ya con un rechazo, se encuentra ya con gente que no cree. El Señor mismo tuvo que pasar y encontrarse cuando fue allá a Nazaret, a su aldea. Dice que Él no pudo ahí hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Se encontraron con Él allá y Él salió y se fue a predicar a otro lado. Siguió su plan, siguió lo que Dios le había encomendado. No se quedó allá diciendo, ¿por qué acá no puedo? ¿Por qué acá? Es el fracasado. Se queda allá llorando, agonizando, diciendo no puedo. Pero el Señor le advirtió a sus discípulos que eso iba a acontecer, que eso iban a pasar. El Señor les dio autoridad para echar demonios, sanar enfermos, pero ellos se iban a encontrar con dificultades. La primera frase de esto tiene, después ustedes cuando le den el material van a tener esto. Tarde o temprano se sufre el ministro de Dios, ¿no? Tarde o temprano se sufre bajo la sensación de no haber alcanzado la meta propuesta. ¿Cuántas veces, ministro, hombre de Dios, tiene una meta, o se propone una meta? Y lo hemos visto que el error más grande a veces de los ministros es decir, bueno, si tengo mucha gente, si hago muchos señales, como algunos dicen que el éxito de ellos es tener gente. Yo digo siempre hay que ver cuánta esa gente va a ser salvo, o si ellos van a ser salvos. Ahí está la diferencia a veces, porque algunos quieren ser conocidos y quieren estar en la televisión y quieren que los conozcan y ser famosos. Y yo decía el otro día, lo único que quiero es ser salvo y que Dios me conozca. Eso es lo más importante. Que Dios nos conozca, ¿no? Gente que quiere ser conocido del mundo y estar allá en el éxito allá arriba. Pero qué lindo que Dios nos conozca. Y dice que el único que conoce el corazón del hombre es Dios, ¿no? Y muchas veces los ministros de Dios nos vamos a encontrar con esa sensación. Ponemos meta. Decimos, bueno, ahora Dios me llamó, Dios allá le ponemos un anexo, tiene una obra, Dios me mostró, tengo una visión, y va y no resulta. O comienza con mucho y de repente comienza el éxodo, ¿no? Comienzan a apartarse, o los músicos, o lo que sea. No, yo tenía una meta, tenía algo y no sucedió. Y viene el fracaso y viene esa sensación con la cual muchas veces nos vamos a encontrar. El pastor hablaba de salirse de la voluntad de Dios. Vamos a ver grandes hombres de Dios que fracasaron por alejarse de Dios, por pecar contra Dios, por no oír la voz de Dios, por no obedecer a Dios. Por eso es bueno obedecer a Dios, involucrar a Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Es involucrar a Dios en nuestras decisiones importantes, ¿no? El obedecer a Dios. Esto le pasó a Saúl, un rey el cual Dios llamó, le dijo a Samuel allá, el hijo de Sif, ese va a ser rey sobre Israel. Él escapaba en sus comienzos y siempre el pastor nos enseñó que a veces los comienzos no significan nada, porque no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos el tema. Empezamos allá arriba, tenemos allá, pero el tema es llegar. El tema es cómo llegamos, ¿no? Y bueno, él empezó bien, Samuel ungió, el rey de Israel, mire qué grande rey Dios escogió y estaba todo lindo. Ahora Dios le da una orden, le mandan allá a hacer algo y él obedece a medias. Yo fui a la batalla, dice,
Pero Dios le dijo, mata todo, no quede nada, no perdones nada a nadie. Y él guardó y escondió, dice, mire, el fracaso comenzó en Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Ahí está el rey Saúl. 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. El obedecer a Dios, el salirse de la voluntad de Dios, comienza en un decline, el ministro, y comienza a caer. Ahora Dios lo había desechado para ser rey de Israel. Y era un hombre que hasta profetizaba. Hasta fue bautizado con el Espíritu Santo. Después vamos a ver, después de esto, cuáles son los recursos para ser obrero, para ser ministro. Y uno de los recursos principales es ser bautizado con el Espíritu Santo. Este profetizaba, fue lleno del Espíritu Santo, pero comenzó en un fracaso, porque tampoco es garantía ser bautizado con el Espíritu Santo si nosotros no lo cuidamos. Decía ya el apóstol Pablo a los Efesios, cuidado, no sea cosa que entristezcáis al Espíritu Santo que está en vosotros. Se entristece, se aparta, se va muchas veces. Y este era Saúl, tenía el Espíritu Santo, estaba entre los profetas, profetizaba, un gran rey, pero comenzó un decline en su vida. Cuando él comenzó a desobedecer a Dios, cuando en otra oportunidad ya Samuel no llegaba, dice que él quería consultar y el pueblo tenía miedo y el pueblo se iba y dijo, bueno, no viene Samuel, no viene el siervo de Dios, voy a hacer yo. Y él presentó la ofrenda, hizo el holocausto. Y cuando él estaba terminando llegaba Samuel. Dice, ¿qué hiciste? ¿No? Y él comienza a excusarse como todo hombre, pero dice, Dios te ha desechado. Porque no tenés que hacer eso. Comenzó en un decline de su vida. Muchas veces el pecado hace que comencemos a fracasar. Muchas veces el no confesar, el tener pecado oculto, el orgullo, el decir soy yo. Yo lo he dicho en clases anteriores, el llegar a ser pastor no significa nada. Y hay alguno que parece que tiene el título de pastor y se lo pone el cartel allá, ¿no? Y lleva su credencial porque es pastor. ¿Sabe cuántos pastores se van a quedar cuando venga Cristo, no? Porque a veces no creen ni siquiera ellos lo que predican, sino que están por compromiso, porque les gusta o porque es una profesión. Y el corazón solamente lo conoce Dios, ¿no? Cuando entramos en pecado comenzamos un decline, comenzamos a un fracaso por la desobediencia. Saúl, por no corregir el pecado, muchas veces hemos compartido también ahí en Samuel el sacerdote Elí, ¿no? Que sus hijos andaban haciendo macana allá en las mujeres, en el templo, y él que hacía, no veía, le hacía la vista gorda, no corregía a sus hijos, no aplicaba una disciplina, no había una corrección. ¿No? Como pasa en muchas iglesias, porque es el hijo, porque hereda, porque el pastor no puede disciplinar a su hijo, el pastor no puede disciplinar a su esposa. Acá no sucede así. Acá, si nuestra esposa erra, disciplinada. Si nuestros hijos erran, son disciplinados. Porque las cosas de Dios no se tienen que involucrar con la familia. Y aparte porque la disciplina es para sanidad, corrección del alma. Eso también lo vamos a ver más adelante. La disciplina que el ministro debe aplicar en las iglesias también lo vamos a ver más adelante. Pero este también no quería corregir sus hijos, era su hijo, eran sus dos hijos. Y hacían macana, usted conoce la historia. Yo voy a leer algunos versículos nada más. Primera de Samuel capítulo 2 para seguir avanzando. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice,
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El versículo 35 para abreviar. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿No? El sacerdote Elí desechado, su descendencia desechada, por ocultar, por no querer corregir, por hacer la vista gorda. ¿Cuánto hay así en las iglesias? ¿No? Ministros que saben que están en pecado, que saben, hablábamos la clase pasada, algunos que nos hizo la pregunta, ¿no? Cuando uno cae en pecado de inmoralidad, ya no puede volver a ser el ministro que era. De ninguna manera, así sea acoso, sea violación, sea traición, engaño, como le quiera llamar, todos los pecados de inmoralidad, ya no hay confianza en el hombre. Si la jovencita tienen que ir a tratar un tema íntimo, ¿no? ¿Cómo van a ir si ya no hay confianza? Yo no le mandaría a ninguna de mi hija, a mi sobrina, a mi esposa que vaya a tratar un tema íntimo cuando sabemos que el tipo el fracaso que tuvo, ¿no? Uno tendría que tener dignidad y saber que ya no está preparado para eso, ya perdió. Porque el apóstol Pablo habla de ser irreprensible. Cuando un obrero es irreprensible, quiere decir sin mancha, sin culpa, sin denuncias, traducido. Eso quiere decir, ¿no? Y cuando está comprobado que un ministro cayó en un pecado de inmoralidad, ya no tiene que estar formando parte de un ministerio. Su salvación es aparte, se habrá arrepentido, se tiene que arrepentir si quiere ser salvo, apartar del pecado y buscar la salvación de su alma. Podrá ayudar afuera, de otro lado, predicar el evangelio, ganar alma, eso no quita el trabajo. Pero veo que algunos se mueren por ser obrero y por estar dentro de la iglesia. Yo le decía a algunos, dice, porque yo amo y porque a mí me gusta. Y digo, si vos amás la palabra, tenés un gran púlpito ahí afuera para ir a predicar a cientos, a miles, el evangelio, ¿no? Algunos quieren demostrar y se preparan para la iglesia y para demostrar a los hermanos. Yo si pudiera elegir no estaría acá, se lo dije muchas veces. Estaría ya en la calle donde almas necesitan escuchar de Cristo, donde necesitan escuchar del Señor, que almas se sanen, que vengan a la salvación. Y lo mismo pasa con los músicos, con lo que tengan, que quieren demostrar lo que saben dentro de la iglesia. Yo le digo, vayan afuera, hay tanta gente que necesita escuchar de Dios a través de una música, de una alabanza. Decía hermano, vamos y yo te llevo y te acompaño y voy con vos y vamos a cantar a las plazas. Donde hay mucha gente que de verdad necesita escuchar de Dios. Pero bueno, hay gente que anhela púlpito, que anhela ministerio, que anhela iglesia y estar y ser dentro de la iglesia. Ahora sale fuera de la iglesia y la mujer no quiere que salga de la iglesia, ¿no? Como escuchamos muchas veces, dentro de la iglesia es un pan de Dios. Sale afuera y la mujer, algunas mujeres, miren, nosotros hemos tenido mujeres que ni acá le querían escuchar, ni dentro de la iglesia. Y ya ahí ya nos dábamos cuenta de todo, de cómo era el asunto, porque cuando ni la esposa le quiere escuchar, se levanta y se va. No, pero hay gente así, amadores de eso, de púlpito, de iglesia, y afuera le da vergüenza, se avergüenza del evangelio, ¿no? Vamos a predicar a Cristo afuera. A veces comienza el fracaso cuando hacemos la vista gorda, cuando vamos y cubrimos pecado, ocultamos pecado, caemos en el fracaso del ministro de Dios. Y contra eso debemos luchar, hermanos. Dice allá el enunciado, para esto es evidente que muchos, en la segunda parte, pero es evidente que muchos fracasos son semilla de las más grandes realizaciones. Porque cuando andamos mal, pecamos, erramos, bueno, usted ya sabe las consecuencias, ya sabe lo que va a venir. Pero a veces el ministro de Dios se guarda, es honesto, sincero, ora, ayuna,
y se para a preguntar qué pasa con la iglesia, qué pasa con los hermanos, qué sucede. Y bueno, muchas veces Dios permite un fracaso en nuestra vida para que hagamos un parate. Para que allá a veces andamos corriendo, andamos con la iglesia ya es el todo, y a veces Dios permite esto para que haya un parate en el siervo de Dios. Y el enunciado decía que a veces un fracaso no quiere decir que un fracaso que no sea pecado de inmoralidad, estamos hablando, ¿no? A veces otro fracaso uno puede volver a levantarse. Y a veces sucede que el ministro de Dios, bueno, no tiene pecado, pero bueno, le falta algo. Y ese fracaso de saber que si la iglesia no está creciendo, si saber que en la iglesia viven peleando, en la iglesia ahí es donde tiene que hacer un parate de su vida. Y preguntar a Dios y mirar y examinar qué es lo que está sucediendo. A veces es permitido de Dios, porque no nos damos cuenta, porque no reaccionamos, porque no vemos o no queremos ver. Y a veces es permitido de Dios ese fracaso, pero no quiere decir para matarnos, no quiere decir para destruirnos, sino que, como decía el enunciado, quizás sea una semilla para otras grandes cosas. Que uno no lo ve, porque cuando uno se siente en esa situación, piensa, estoy muerto, no sirvo para nada. ¿No habrá pensado así? La maestra de escuela dominical, 2 o 3 chicos, una de mis maestras en estos días decía, ya quiero abandonar, quiero dejar. Porque a veces vemos y si tenía 10, tenía 5, hoy vienen 2, vienen 3. Bueno, a veces Dios es permitido de Dios para recapacitar, para prestar más atención, para buscar más de Dios, para orar más, para ayunar más y para aprender, porque de los errores, ¿qué pasa? De los errores se aprende, ¿sí? ¿No? Y a veces el fracaso viene para eso, para que nosotros hagamos un parate en nuestra vida y de los errores aprendamos. Mire lo que le sucedió al apóstol Pablo. Y vamos a ver, libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 45 y 46. Libro de los Hechos, capítulo 13, 45 y 46. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y arrebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, al final que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Se fue a los judíos, porque él decía, yo quiero predicar a la iglesia, quiero a los cristianos, a los que conocen. Sin embargo, no le recibieron, arrebatían contra él, le discutían, le afrentaban, no querían escuchar, no querían recibir. El apóstol dijo, no es que me voy a quedar acá, ¿para qué me llamaste, Dios? Y se echó a llorar allá y se fue al abandono. Sino que dijo, bueno, si ustedes no quieren oír, me voy a los gentiles. Y era para lo que Dios lo había llamado, ¿no? Y se fue a los gentiles, donde fundó iglesias a cantidad, donde almas se convertían, y él no se quedó y dijo, bueno, si la iglesia no me recibe, voy a predicar afuera, en la calle. ¿Cuánta gente necesitada que hay? En las plazas, en los trenes, ¿cuánta gente necesitada que hay de escuchar la palabra de Dios? ¿No? Porque algunos dicen, en la iglesia no me dan oportunidad, en la iglesia no... porque quieren predicar en la iglesia, ya en la iglesia. Vaya afuera a predicar en los colectivos, en los trenes, en las plazas, y vas a ver cómo Dios, si es de Dios, te va a dar crecimiento, te va a respaldar. Pero algunos no, en la iglesia, y se enojan con los pastores, se enojan con los siervos de Dios, y reniegan, ¿no? Pero vaya afuera. Y él decía a los judíos, yo le vine a anunciar a ustedes porque era necesario.
Porque para ustedes vino el Señor, como ustedes no le recibieron. Ahora dijo allá, que decía Juan, ahora es para todo aquel que cree, ¿no? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Pablo fue también a predicarle, a anunciarle la palabra de Dios. Y dijo, bueno, ustedes no me reciben, ahora me voy a los gentiles. A veces es un parate en nuestra vida para que abramos nuestros ojos. Algo me está faltando, oración, ayuno, palabra, buscar de Dios. Algo me está faltando y abre. ¿Y cuántos chicos, decía la maestra de escuela dominical, cuántos chicos que hay afuera en las calles, en una cuadra, en 2 cuadras? Cuánta necesidad de que vengan a escuchar la palabra de Dios, las cosas de Dios. Pero a veces decimos, los chicos, ¿y qué van a querer venir los chicos, los cristianos, si tienen culto todos los días, tienen palabra todos los días? Salimos afuera a buscar. No quiere decir que no sirva, no quiere decir que fuiste desechado por Dios, sino Dios te permite a veces para que abras tu mente, tu entendimiento, para que busques más de Él y salgas afuera. Pero ¿cuántos ahí quedan encerrados? Y otros que piensan que es con su fuerza. Esto le pasó a aquel gran siervo de Dios. Este pensó que era en su capacidad. Esto le pasó a Moisés. Mire cómo predicaba Esteban. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos, capítulo 7, porque uno hace esfuerzo y se esmera y piensa que con su capacidad, piensa que con su esfuerzo. Y nosotros tenemos que buscar la guía de Dios. Como recién hablaba el pastor, Él nos habla, Él nos guía, Él es lumbrera, Él es quien nos acompaña y nosotros queremos ser nosotros. Y ahí está el tema, cuando queremos ser nosotros y no dejamos a Dios y no dejamos al Espíritu Santo. Y acá mire lo que le pasó a Moisés. Capítulo 7 de Hechos, versículo 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. El día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos y bueno, pasado 40 años después el Señor va a tratar con él, ¿no? Pero él pensó y dijo: ahora ellos me van a amar, ahora van a ver que yo lo estoy defendiendo, que lo estoy cuidando, van a ver el esfuerzo que yo hago por los hermanos. Sin embargo, cuando fue a reclamarle uno al hermano: ¿qué querés vos? ¿También me vas a matar como Uy, le dolió en el alma eso, y dijo: mejor me voy. Y terminó huyendo. Allá, como era Dios que tenía un plan con él, ese fracaso le costó 40 años a veces levantarse, porque Dios todavía estaba tratando con el corazón de él. Entonces lo va a llamar a la edad de 80 años, cuando ya no estaba el hombre fuerte, cuando ya no estaba su brazo allá, su fuerza, lo va a llamar a Dios allá con 80 años, bien humildecito, bien calladito, ahí lo va a llamar para que obedezca las cosas de Dios. A veces un fracaso no significa que estés destruido, a veces un fracaso no significa que no sirvas para nada, como muchos ministros piensan, tal vez, porque algunos se ponen límite y dicen: de acá 1 año, de acá 2 años, yo tengo que tener cantidad de miembros, cantidad ya. O se compara con otras iglesias. Y mirá allá la cantidad de gente. Mirá la orquesta, mirá los hermanos. Y comienza a compararse y se siente un fracasado. Yo no tengo nada.
Yo no, y a veces Dios es el que permite un parate para que ores, ayunes, busques su presencia, busques de Dios, busques más de Él. A veces no es con su fuerza, tenemos que entender que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento. Esto le pasó al apóstol Pedro, negando al Señor Jesús. Él se sintió el peor de todos. Cuando el Señor lo miró, cuando iba, se acordó lo que Él le dijo. Cuando allá Él comenzó, cuando allá escuchaba, andaba al lado de Jesús, andaba ahí. Él dijo, Señor, todo esto te van a abandonar, pero yo no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y cuando al Señor lo llevaban allá, y Él lo negó 3 veces, y el Señor lo miró, y el gallo cantó, se acordó lo que el Señor le dijo. Tú me habrás negado 3 veces antes que el gallo cante. ¿No? Algo, y él se sintió como se sintió Pedro, el peor del mundo. Dijo, ya está, estoy muerto. Tal es así que se agarró a todos los compañeros de él y dijo, vamos a pescar. Vamos a lo que éramos antes. Se volvió a su profesión, dejó, y no solo él, sino que arrastró a los otros también. El Señor tenía misericordia de él, lo va a restaurar allá, ¿no? Y él decía, eso soy indigno. Y el Señor le pregunta, ¿me amas, Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. Pero como él tenía un plan con Pedro, lo iba a restaurar. Que a veces venga un fracaso en nuestra vida o no cumplamos la meta. Que en la emoción, como decía el pastor, hablaba del matrimonio, yo estaba ya pensando, decía, cuando somos novios, prometemos, decir, yo no te voy a dejar faltar nada, yo te voy a dar todo. Y así le prometemos, porque bueno, estamos enamorados, y la otra que estaba enamorada, más ciega también, no importa, porque está enamorado, porque está enamorada. Resulta que cuando se casan, no era tan así. Cuando empieza a faltar la comida, empieza a faltar el dinero, cuando empezamos a conocer el carácter de la convivencia, de la costumbre de uno, del otro, uno se da cuenta que no era tan así, ¿no? Y bueno, y algunos van al fracaso porque no tienen la palabra de Dios. Y lo que obedecen a Dios soportan, aguantan, ceden el uno el otro, y eso hace que perdure el matrimonio, ¿no? Dios le bendiga, ¿no? O ven, porque cuántos que han visto un matrimonio fracasar, yo no me voy a casar nunca. Yo veo cómo son ellos, yo veo lo que hace aquella, lo que hace aquel. Yo no me caso nunca. Eso, no todos somos iguales, no, como dice el dicho, ¿no? Cada casa es un mundo, dicen por ahí. ¿No? Pero nosotros si servimos a Dios, amamos las cosas de Dios y obedecemos su palabra y hacemos caso al manual de Dios, Dios tiene vida y tiene para darnos eso. Y ahí sí vamos a decir hasta lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿No? Porque si hacemos las cosas de Dios, ahora si no hacemos las cosas de Dios, sabemos por qué viene el fracaso. ¿Sí? Y a veces no significa que sea para ruina, para destrucción, para hacer un parate, porque en el mejor de los matrimonios, a veces yo predico, uno una vez me dijo, pero vos parece que tenés un matrimonio perfecto. No. Ahí está mi esposa, a veces discutimos, a veces nos encontramos, pero hemos aprendido a perdonarnos, a pedirnos disculpas, a pedirnos perdón. Eso aprendemos. Y en toda nuestra vida cristiana debemos aprender a eso. Y eso es lo que nos hace seguir adelante. Porque después está el otro que no. Se casó y el jefe. Porque se casó y parece que tiene una empleada doméstica ahora. O al revés, un empleado. Porque también hay de todo. Así que las mujeres no digan, también hay mujeres con su carácter. Que se casan y ahora tienen empleados. Y yo le suelo decir a algunos, no es ni tu empleada ni tu hijo, es tu compañera idónea, dice la Biblia. Y simultáneamente es tu compañero, no es ningún empleado ni nada, ¿sí? Es un compañero, una compañera idónea. Continuamos. ¿Entendieron? El fracaso a veces, si andamos mal, ya sabemos que vamos al fracaso. Y hemos visto hombres de Dios que fracasaron terriblemente. Y a veces el fracaso es para un parate, no significa que estás desechado por Dios. Como algunos dicen, no, me fue mal y no sirvo más para nada, no sé qué hago en la iglesia, me voy al mundo. No, a veces es un parate
para reconocerte, para humillarte, para buscar más de Dios, en oración, en ayuno, para aprender a amar a tu prójimo, a tu hermano, para tener anhelo más de las cosas de Dios, ¿sí? No significa que estás desechado de Dios. Vamos a continuar con la depresión. Bueno, todo viene de la mano, se habrán dado cuenta. El éxito, no podemos controlar el éxito, viene el fracaso. Y cuando viene el fracaso, muchos entran en la depresión. Cuando no podemos controlar esto en nuestras vidas, viene la depresión. Y eso tampoco significa que esté en pecado, a no ser que lo esté, ¿no? Como estábamos hablando, obviamente. Pero a veces vienen estos pensamientos, viene esto a nuestra vida y vamos a ver algunos hombres que entraron en la depresión. ¿El mismo Señor Jesús se sintió deprimido? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿En qué situación? Entró en la depresión. Y él dice que se sintió allá hasta como morir, hasta la muerte. Se sintió allá como terrible. Y cuando entra la depresión, los ministros de Dios, el primer síntoma es no tener más ganas de vivir, ¿no? Por eso es algo de lo más peligroso en la ciencia, algo muy difícil y hasta algunos dicen imposible de sanar. Algunos médicos dicen que es imposible de sanar, otros que es muy difícil. Otros que entran en una depresión, le dan pastillas, le dan droga y los mantienen así sedados para que no cometan un error. Bueno, esto a veces viene en nuestra vida espiritual, la depresión como ministro, como siervos de Dios, como lo que, perdón hermano, como lo que hagamos en la obra, ¿sí? Vamos a continuar. La depresión, la prueba más difícil que debe enfrentar un ministro de Dios. La depresión produce melancolía, provoca la indiferencia afectiva. Esto lo tiene en el enunciado, ¿sí? Sí, el que quiera anotar, anote, el que no, después cuando entregue la hermana el material, la clase que viene, lo va a tener ahí. Produce melancolía, provoca la indiferencia afectiva, hace que no todo resulte. Posiblemente esta es la prueba más difícil que pueda vencer el ministro. Muchos de los grandes siervos de Dios han sido conocidos de las mismas profundidades de la depresión. Cuando entramos en esto, siempre hablamos quién es el más conocido. ¿El depresivo? ¿Quién fue? Y en el miedo, no tengan miedo. ¿Quién fue el más depresivo? Elías. El más conocido, Elías. ¿No? Tienen miedo de hablar con uno, tienen miedo, no le vamos a decir nada. Pero uno de los más conocidos fue Elías. Primer libro de Reyes. Vamos a ver. Total, no es lección, no se preocupe. Pero si no sabe, bueno, no importa. Primer libro de Reyes. Capítulo 18, ...19, ¿no? La depresión de Elías, capítulo 4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Estaba bien deprimido, ¿no? Porque 2 veces tuvo que venir el ángel. Yo no sé usted, pero nosotros en una capaz que ya me bastaría, si veo, no sé, hoy, estando en ese lugar. O quizás algunos dicen, él no se dio cuenta que era un ángel. Pensó que era un sueño porque estaba dormido. Pero dice allá la palabra del Señor que vino. Entonces él miró y he aquí sobre su cabecera había una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba bien depresivo Elías. Y hace instante había hecho caer fuego del cielo
¿No? ¿Conoce la Biblia? ¿No? Había hecho caer fuego del cielo. ¿Y qué más hizo después de eso? ¿No? ¿Qué más hizo después? Degolló a los 450 profetas de Baal, dice la Biblia. Mire, algo yo digo extraordinario, porque le dijo al pueblo, agarren que ninguno se escape. Y los llevó allá a un arroyo y los degolló. Yo digo, ¿le habrá sido fácil 450? ¿Usted piensa que los 450 habrán ido acá hasta mi cogote, cortame? ¿Habrá sido así? Y llevaron los 450 y dice que los degolló allá en el arroyo. Mire todo lo que había hecho. Claro, él entró en un sentido de fracaso porque predicó, yo les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Hizo señales, descendió fuego del cielo allá encima. ¿Usted conoce, no? Mojó, echó agua, todo, incluso para que no haya nadie que diga una chispa, el sol, algo. No, sino que echó allá agua y descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. Es una gran señal. Pero el pueblo, allá la reina, cuando se enteró, Achad fue y le contó. Antes de eso hace que lloviese, porque no había llovido por 3 años y 6 meses. Antes de eso le dice a Achad, ahora vuelve porque va a llover, Anda que va a llover. Él vio allá una pequeña nube, dice allá en lo alto, arriba del mar, le dijo su criado, allá viene una pequeña... listo, ya está entonces. Anda a decirle a Achad que se vaya porque viene lluvia. Y sucedió, mire cómo Dios lo usaba, ¿no? Por eso decimos que no es como empezamos, sino como terminamos el asunto. Grandes señales, milagros, prodigios que Dios hizo con este varón. Sin embargo, cuando llegó Achad allá y se lo dijo a Jezabel, Jezabel mandó allá y le dijo, bueno, ¿sabe qué? Ahora quiero la cabeza. Y le mandó un mensajero a Elías y le dijo, yo quiero, si vos mañana a esta hora no está acá tu cabeza. Llegó el mensaje para Elías. Y ahí el gran siervo de Dios corrió. Sí, hermano. Sí. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. No, esto para sumar, para mí, estoy escuchando la depresión grande, deprimido en la Biblia, Job, David, Elías, pero la depresión se manifestó en estos 3 personajes en distintas etapas, como Job en una etapa física, a través de enfermedades físicas, lo que está padeciendo, te agarra la depresión. David muchas veces se deprimió, pero por sus errores, por su fracaso, y tuvo que confesar, levantarse y confesar sus errores, y ahí levantarse su depresión. Está para dar la clase, hermano Osvaldo. Se me está adelantando a la clase. Perdón. Está para dar la clase, hermano. Y la etapa de depresión de Elías, sí, es una depresión ahí espiritual que se vive, ¿no? La depresión espiritual. Grandes hombres de Dios que la depresión viene. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces vienen los ministros de Dios y esto no significa o que esté en pecado, o que no va a pasar circunstancias, o que no va a pasar cosas difíciles que nos lleven a pensar esto, como le pasó a Elías. Y la ciencia dice que no hay medicina o algo que pueda recuperarse. Nosotros vamos a ver que el único que puede sacar incluso de la depresión es el Señor, es Dios. Es la medicina que hay, porque hay ministros de Dios que se deprimen, hay cristianos que se deprimen y no pueden salir incluso de eso. Porque se encierran y no... Hay gente que decía, yo me agarro una angustia, una gana de llorar, y tristeza, dolor a veces, y no pueden salir de eso. Yo sé que es algo difícil, porque muchos han contado, es algo que para ellos, el que está pasando esa situación, se le presenta algo casi imposible, quizás ellos en su poco razonamiento, en sus cabales donde está, lo ve tan difícil de poder salir. Lo vemos a Elías, acá un gran siervo de Dios, deprimido, depresivo, pero el Señor vino allá y lo levantó y 2 veces tuvo que venir. Y el Señor le puso torta, le puso pan, le puso agua, levántate y come, porque largo camino te resta. No, usted conoce la palabra del Señor. Se levantó, caminó 40 días y 40 noches y después tuvo que volver por el camino.
de Dios. Porque Dios lo mandó, Dios lo levantó al profeta. Cuando sentimos frustrados, es una depresión al punto de pedir que nos quite la vida, como le pasó al profeta Elías. La ciencia, bueno, como estamos hablando, es uno de los problemas mentales más grandes o casi imposible para algunos, pero no para Dios. Porque cuando estamos depresivos continuamente vienen pensamientos de muerte, de suicidio inclusamente. Jeremías, como decía ahí el hermano Osvaldo, se adelantaba, Jeremías también se sintió depresivo. Y él dice allá, incluso que deseó no haber nacido, ¿no? ¿Así dice Jeremías? ¿O no? Capítulo 15, versículo 10, un versículo ahí. ¡Ay de mí!, dice él, escuche cómo empieza. Un dolor en el corazón. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda, hombre de discordia, para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Ay, ay, ¿no? Algunos le dice el profeta llorón a Jeremías, pero yo lo quiero poner en esa situación a ver si cómo estaría, ¿no? Algunos, a probarlos. Ay de mí, madre mía, decía, yo no he hecho nada malo, yo no hice nada, todos me maldicen. De una vuelta ya a esa página, el capítulo 20, versículo 12, del profeta. Capítulo 20, versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano del maligno. Maldito, en el versículo 14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo, varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Maldito el día en que nací. Estaba pasando, incluso él dice allá y se queja para Dios, vos me sedujiste, vos me trajiste, vos me llamaste para solo hablar allá maldición, para solo reprender al pueblo de Israel. ¿No? Y por eso él estaba en una tristeza, en una agonía, deseó no nacer. Ese era Jeremías, deseó morirse y a veces entra ese espíritu. Yo he ido a ver muchos hermanos cuando estaban en situaciones difíciles. Yo digo, no quiero vivir más, no sé para qué estoy. Porque entra, es normal. Hoy nosotros que quizás no hemos pasado por esa situación, hablamos y decimos, pero es Dios, Dios es grande, Dios poderoso, pero cuando nos toque pasar en la situación, ahí es donde tenemos que estar convencidos de que Dios está con nosotros. Porque cuando nos toque pasar, como le pasó a Jeremías, como le pasó a Elías, que el mismo pueblo se volvió en contra. Me olvido de poner el micrófono, no sé si se escucha. El mismo pueblo se le vuelve en contra. Y entran en ese y dicen, no quiero vivir más, ¿no? Seguimos. Job, decía el hermano allá, Job, que él maldijo el día en que nació, capítulo 3, versículo 1. Porque la situación, como decía el hermano, ¿qué estaba pasando, Job? Hay una gran enfermedad, perdió todo. ¿Quién no iba a estar depresivo en esa situación? Perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, y ahora encima tenía una enfermedad, una sarna. ¿Quién no iba a estar depresivo, no? Pero sin embargo, ni aún así pecó Job. Aleluya. Y la confianza que él tenía cuando alguno de sus amigos le acusaba, él decía, por testigos, tengo a Jehová. Tú eres mi testigo. Él no había hecho nada malo. Usted conoce la historia, era Dios que había permitido que a él le suceda. ¿Para qué? Para probar, dice allá su corazón. Job, capítulo 3. Después, y versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que dijo, varón
es concebido. Maldijo el día, no quería. Dijo, ¿por qué nací? ¿Para qué estoy? En una gran situación. Hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que entraron en una depresión. Cristo, dijimos el Señor, se sintió de esa manera. David, como decía ya el hermano en el Salmo 55, capítulo 4, capítulo 55, versículo 4, David allá en su ruina. Algunos en otras situaciones era cuando también fue exiliado por Absalón. En otras situaciones se sentía deprimido cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Sí, y él estaba en esa depresión. Se sentía así, decía, inundo mi cama de lágrimas. ¿Alguna vez tuvo una situación así? Inundo mi cama de lágrimas. En otra oportunidad dice, ¿cuánto me dieran alas como tuviera alas como paloma? Huiría lejos, me iría al desierto. Muchas veces nos ocurre a nosotros. Me voy a abrir obra para otro lado, me voy para allá. Pero si no nos movemos en la dirección de Dios, de nada nos sirve. Yo decía para algún hermano, me voy. Mirá que el mismo problema de acá te va a seguir a donde vos vayas. Vos primero tenés que resolver el problema. Y después, si querés y si es la voluntad de Dios, andá tranquilo, ¿no? Pero cuando entramos en la depresión, deseamos morirnos, deseamos irnos, solo hay lágrimas, solo hay angustia, solo hay dolor en nuestras vidas y pensamos en no morir. Después usted puede leer, yo estoy acelerando porque ya estamos sobre la hora. Salmo 55, 4, usted puede leer allá el versículo 16, 17, el Salmo 42 también, donde él a veces pecaba, como decía el hermano, estaba en pecado y él se sentía ya. Por eso en un salmo él dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Claro, porque él había pecado, había errado y se sentía desechado por Dios. Él se arrepintió y el Señor lo perdonó, pero le costó, no fue gratis, porque el pecado no es gratis. Le costó 4 de sus hijos, le costó el morir solo, abandonado, porque fue un mal marido, un mal padre y todo lo que David fue, ¿no? Pero él reconocía allá sus errores y eso es importante, reconocer nuestros errores. Mire Jesús, libro de San Mateo, capítulo 26. Los versículos no están en el estudio, usted ya sabe, ¿no? Anótelo porque... Y si no lo anotó, pues mire el video. Tiene ahora la posibilidad que tiene el video, está grabado. San Mateo 26, 38. Entonces les dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire cómo se sentía él. Mi alma está muy triste hasta la muerte, en una gran agonía. Así que esto nos pase como siervo de Dios no significa que estemos desechados, que estemos en pecado, porque a veces vienen situaciones a nuestras vidas, y más cuando pasa en el pueblo de Dios, en la iglesia o en la familia, y más cuando uno está siendo honesto, está siendo sincero, está luchando, y vienen allá los problemas, y vienen, como decía Jeremías, blasfeman contra mí, y eso te tira abajo. Pero no se sienta desechado por Dios, viene la depresión. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida ahora? Vamos al remedio y ya termino en esta noche. Lucas, también en la misma situación el Señor. Lucas, capítulo 22. Allá Lucas relata otra cosa que sucedió ahí. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué dice? ¿Ninguno está leyendo? Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está la salida para los hijos de Dios. Vamos a un salmo.
para que quede un poquito más claro, Salmos, que hablaba de David cuando estaba en una depresión. Salmo 55. Salmo 55. Versículo 4. Dice así: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El versículo para abreviar 16 y 17, la salida. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ahí está la salida para los hijos de Dios. La oración, el buscar del Señor continuamente. La oración. Vamos a Santiago. Ya termino en esta noche. Santiago. Porque me corren. En la hora me están diciendo. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Póngale remedio ahí. El remedio para la depresión, el remedio para salir adelante. Buscar, David decía, en cuanto a mí, a Jehová clamaré de día y de noche. El Señor en su depresión oró, clamó, buscó de Él y vino un ángel para fortalecerle. A Elías, él en su angustia, en su dolor, él sabía que no había hecho nada malo. El Señor le envió allá para fortalecerle. Estás pasando situación, entramos a veces en la depresión, no es por pecado, son problemas que los ministros van a enfrentar en su vida cristiana. Ahora nosotros debemos estar preparados para enfrentar esas situaciones. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. El que está alegre, cante alabanza. Póngase de pie. Dios le bendiga en esta noche. ¿Entendieron, no? Creo. Bueno, siempre a lo último entienden todo. Nadie quiere preguntar porque ya se... Después en el cuestionario está el asunto, ¿no? Dios le bendiga a los hermanos, que Dios nos ayude los problemas que enfrentamos como ministros, como hijos de Dios. Vamos a ver la clase que viene, los argumentos que tenemos, los recursos que Dios nos dio a los ministros del Señor. Hacemos una oración. Dios le bendiga. Gracias por venir los hermanos de aquí. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen en las redes. Hay salida para la depresión, hay sanidad, hay medicina, la oración, el buscar de Dios te va a sacar de esa situación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, poder estar aquí reunidos, junto a mis hermanos, tus hijos, Señor, tu pueblo, un puñado de tus hijos. Señor, ahora, pidiéndote, Señor amado, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Señor amado. Gracias te damos, seguir conociendo de tu palabra. Ahora yo te pido, guía a mis hermanos el regreso a sus hogares. Guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo mal. Y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios